El Señor resucitó y nosotros, su iglesia, nos alegramos sobremanera. Llevamos ya unos 8 días celebrando precisamente este acontecimiento central de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es la octava de Pascua que nos introduce en la cincuentena pascual que desembocará en la solemnidad de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. 50 días, queridos hermanos, para actualizar la fe y reconocer a Cristo resucitado a nuestro lado, como aquellos discípulos de Maús que le reconocieron en la fracción del pan, como María Magdalena, que también reconoció a Jesús al escuchar su nombre en sus labios, como aquellos discípulos que viendo la pesca milagrosa en Tiberíades exclamaron: es el Señor. Nosotros también estamos llamados a tener esta experiencia de resurrección. Hace falta el don de la fe y por eso le pedimos al Señor que infunda en nosotros esa mirada sobrenatural para que podamos reconocer los signos que el Señor nos ofrece de su presencia y para que viviendo en Él y permaneciendo en su amor podamos ser también auténticos testigos de su misericordia infinita. Hoy en particular, en este segundo domingo de Pascua, celebramos la solemnidad de la Divina Misericordia. Y pedimos al Señor entonces que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, que derrame también en nuestra alma el don de su Espíritu, que de alguna manera ya estamos invocando y que efectivamente va emanando de su costado, pero que recibiremos con una intensidad especial en esa solemnidad de Pentecostés. En el Evangelio de hoy, la Iglesia nos ofrece caer en la cuenta precisamente de que la finalidad y el culmen de la Pascua es la efusión del Espíritu Santo. Se trata del pasaje que se conoce como el Pentecostés joánico, porque en este pasaje que hemos escuchado hemos podido contemplar cómo Jesús resucitado sopló sobre los discípulos el don de su Espíritu y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquellos discípulos que estaban encerrados con miedo a los judíos, lógico, se entiende, su maestro acababa de morir y ellos no querían pasar también pues por ese calvario, y ante esa cerrazón de los judíos, ante ese miedo, pues destaca la presencia del resucitado, que está más bien abierto porque ha querido conservar sus heridas, las heridas de sus manos, las heridas de sus pies, también la herida de su costado, y abierto así de par en par, comunica a aquellos que están paralizados por el miedo el don de la paz. La paz esté con ustedes. Es el saludo del resucitado. Y entonces, comunicándoles la paz e infundiendo en sus almas el don del Espíritu, aquella comunidad queda transformada. Y es lo que hemos visto en la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan, en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado con ellos porque los reconocían, porque se amaban los unos a los otros. Los creyentes lo tenían todo en común, compartían sus bienes, especialmente con los más necesitados. Y eso pues redundaba en alabanza y glorificación de Dios. Es la primera comunidad cristiana que es para nosotros un modelo de comunidad y que solo se entiende pues por esa acción del Espíritu Santo en la vida de aquellos apóstoles que pasaron del miedo a la valentía, de la inseguridad a la confianza, de la frialdad a una devoción tan ardiente que los llevó a entregar su vida por el acontecimiento de la resurrección. Pues bien, queridos hermanos, el Espíritu Santo, que emana, como digo, de ese costado abierto de Jesús, que se nos comunica de ordinario mediante la vida sacramental, los sacramentos, que están representados también en esos 2 rayos que brotan del corazón de Jesús, en la imagen de la Divina Misericordia, que la tenemos aquí, un rayo rojo y un rayo azul, Eucaristía y bautismo, vida sacramental en general, por donde se nos comunica, como digo, de ordinario, la vida del Espíritu. Este pasaje también es aquel pasaje donde podemos leer y ver la institución del sacramento de la penitencia. Reciban al Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados
les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Jesús quiso revelar a Sor María Faustina Kowalska que en el confesionario está Él esperándonos. Ese confesionario que es el tribunal de la misericordia. Conviene entonces ir con ese recipiente de la confianza. También revela Jesús a Sor María Faustina Kowalska. La confianza es ese recipiente adecuado para poder acudir a la fuente de la divina misericordia que se nos da en ese sacramento de la confesión. Más allá del sacerdote que esté allí sentado escuchando la confesión, nosotros creemos que Jesús, de forma velada y oculta, está ahí presente para perdonar, para impartir misericordia, para concedernos también el don de la paz. La misericordia infinita es, digamos, la protagonista de hoy. Pero ¿qué es la misericordia? Dios mismo. Dios es la misericordia misma. Así lo ha revelado en ese diario de esta religiosa polaca. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misericordia. Y que Dios sea misericordia significa que continuamente está dándose, entregándose, digamos, comunicándonos su propia vida. Y esto se concreta en la persona de Cristo Jesús, donde Dios nos ha dado su corazón. De hecho, si queremos una definición de misericordia, vamos un poquito a la letra, a la palabra, una definición, por tanto, etimológica, pues tenemos que decir que el misericordioso es el que da su corazón al miserable. Misericordioso está compuesto por tres palabras: miser, que significa miserable; cor, que significa corazón; y dare, que significa dar. Entonces Dios es el que da su corazón al miserable. De tal manera que la condición necesaria para poder recibir misericordia es reconocernos miserables, reconocer que somos pecadores y que necesitamos su perdón. Y cuando sucede eso, pues entonces nos capacitamos para tener experiencia de misericordia, que no es otra cosa que caer en la cuenta que el don que el Señor nos da es desproporcionado, que no lo merecemos, que es gratuito. ¿Quién puede merecer recibir el corazón de Cristo? Ese es el acto de misericordia por excelencia. El Señor que, entregando su vida, se da todo entero y nos da su corazón. Entonces esto es gracia que pedir. Reconocer nuestra propia miseria para abrirnos a la misericordia y asombrarnos de cómo Dios, sin que nosotros lo merezcamos, nos perdona una y otra vez y nos concede un don excesivamente superior, algo que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Hay una novela que lleva por título Los Miserables, del autor Víctor Hugo, y en ella hay una escena especialmente bonita que creo que nos puede ayudar a comprender lo que es el don de la misericordia. Y resulta que había un ladrón que se robó unos candelabros de una iglesia, y cuando ya estaba al punto de salir, pues la guardia lo detuvo y se lo iban a llevar preso, como sería justo en este caso, ¿no? En ese momento llega el sacerdote de la iglesia y pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Y aquellos guardias le explican que este hombre se ha querido robar estos candelabros. Entonces el sacerdote le miró y le dijo a los guardias, no se los está robando, yo se los regalo. Y en ese momento lo dejaron libre y aquel ladrón se convirtió porque cayó en la cuenta de la desproporción. Merecía padecer una condena y sin embargo aquel sacerdote le perdonaba e impartía misericordia y le regaló aquellos candelabros. Y entonces se libró de la pena, de alguna manera asumiendo la pena el mismo sacerdote que se tenía que ver desprendido de aquellos bienes, ¿no? Entonces la misericordia es eso, una experiencia profunda de la persona que cae en la cuenta que lo que merece es condenación y castigo. Y sin embargo el Señor no solo perdona, sino que nos da su corazón, un don que no merecemos y que está muy por encima de nuestras propias capacidades. El Evangelio de hoy pues también nos cuenta que allí estaban los discípulos y el Señor se apareció, pero sin embargo había uno de ellos que no estaba y era Tomás, el apóstol Tomás, que también es conocido como el incrédulo, pero bendita incredulidad que ha supuesto
la fe y la sanación de la mirada sobrenatural para tantos fieles que al escuchar esa profesión de fe tan explícita de Tomás caen en la cuenta de que ciertamente Jesús es Señor mío y Dios mío. Entonces, la incredulidad supone una cierta desconfianza. En el diario de la Divina Misericordia se revela que la desconfianza es precisamente ese pecado que hiere de forma particular el corazón de Dios. Y entonces Jesús se vuelve a aparecer el primer día de la semana, otro domingo, y allí sí que estaba Tomás. Y le invita a palpar sus heridas. Mira, trae tu dedo, trae tu mano, aquí tienes mis heridas, aquí tienes mi costado. Y en ese tocar, en ese palpar las heridas del corazón de Jesús, Tomás queda sano y entonces empieza a creer. Y como digo, nos ofrece esta profesión tan bonita que nosotros hacemos nuestra, Señor mío y Dios mío, y que parte de la actitud fundamental de la confianza. Ojalá y hoy podamos pedir a Jesús, el Señor de la Misericordia, que podamos confiar cada vez más en Él, que llevemos esa expresión grabada a fuego en nuestro corazón. Jesús, en ti confío, y que podamos pedir e interceder no solo por nosotros, sino por los nuestros y por el mundo entero, que tenga misericordia, que recemos habitualmente esa coronilla, sobre todo a las 3 de la tarde, la hora nona, la hora de la misericordia, y que así juntos podamos dar un testimonio coherente y auténtico como aquella primera comunidad cristiana. Recibiendo misericordia en nuestra vida, queremos dar gratis lo que hemos recibido y lo queremos hacer viviendo en comunión, digamos, ejerciendo caridad y misericordia con todos aquellos que nos rodean. Que la Virgen María nos ayude, que interceda y que nos conceda tener experiencia de misericordia infinita. Que así sea.